UCES. La excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round, we'll never roam, so do you come back home? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos como todas las semanas en Educación y Sociedad. ¿Qué tal, doctor O'Donnell? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Hoy tengo el placer de presentar al licenciado Gervasio Díaz Castelli. ¿Qué tal, Gervasio? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Creo que la audiencia te conoce. Algunos por ahí me sos conocen, habitué de los medios. Sí. Bueno, te hemos invitado fundamentalmente por un artículo que vos has escrito hace poquito sobre la disciplina y el método. Sí. Pero contalo vos, porque realmente es muy interesante lo que pones en ese artículo. Pues es que en realidad es un texto un poquito autobiográfico ese, ¿no? Me acuerdo que cuando yo era un pibe, tendría 17, 18 años. Hace un rato. Sí, hace un par de años atrás. Vengo de una familia de medio de intelectuales, ¿no? Siempre había muchos libros, mucha cultura, ¿no? Y yo era un gran lector. Pero yo no tenía un buen rendimiento, no tenía muy buen rendimiento, ya sea en la secundaria o cuando después empecé un poco a meterme en el CBC, en donde fui debatiéndome entre varios intereses míos, ¿no? La psicología, la filosofía, la antropología, hice un par de cambios de carrera. Pero lo cierto era que caigo en un terapeuta en ese momento, un poco también por la cuestión vocacional y toda una serie de cosas, ¿no? Yo me acuerdo que el tipo me decía: Gervasio, a vos te hace falta método. Fíjate, vos venís siempre acá con un libro de Dostoyevsky, de Borges, lees, se puede hablar de todo, pero te falta método. Y sin método, sin método, el talento o las condiciones las condiciones naturales de cada uno, eso en algún momento deriva en una cosa medio de pantano, ¿no? O sea, que no alcanza con las condiciones naturales, con no el alcanza. talento, no alcanza. No alcanza. Y yo me decía: uy, ¿cómo me hinchás con el método? Le decía a Gustavo, ¿cómo me hinchás con el método? Bueno, finalmente empecé a darme cuenta que yo era un espíritu bastante rebelde, ¿no? Entonces todo lo que era cosa de disciplina conmigo no andaba, más bien era más de lo vago en la secundaria, ¿no? O la primaria, ¿sí? Toman distancia. Yo decía, ¿cuál es el sentido de toda esta cosa de disciplina, ¿no? Tenía una rebeldía natural a todo eso. Y yo pensaba, bueno, en realidad la disciplina no tiene un fin. Cuando yo no tiene un fin, yo tomo distancia con un compañero en la segunda, pero no tiene un fin objetivo, no hay un fundamento demasiado contundente para esa distancia que tengo que tomar o para cierta organización del espacio de estudio. Entonces decía, bueno, en realidad el método, a diferencia de la disciplina, tiene un objetivo que está asociado con el deseo. Por ejemplo, a mí la psicología me apasionó siempre, desde chico, agarraba los tomos, leía cosas, ¿no? Pero en algún momento yo tuve que entender que todos esos intereses que yo tenía medio dispersos, porque me gustaba un poco de todo, tenía que empezar a acotarlo y meterlo en un lugar, y para eso iba a precisar de un método. Seguro. Que el método sí tiene un objetivo, cosa que la disciplina no necesariamente no. Digamos, tomar distancia, pongo ese ejemplo, no tiene un objetivo concreto. Entonces yo ahí empecé a descubrir un poquito la importancia de construir un método de estudio. En principio yo arranqué por ahí. Era hacer resumen, ponerme horarios de estudio. Cuando éramos chicos había una materia que era metodología de estudio. Ahora también. Ahora también. La siguen dando. Sí, sí. La siguen dando. Entonces, bueno, yo empecé como a darme cuenta realmente de que, primero que las pasiones, los deseos y las vocaciones también implican una dosis a veces de padecimiento. Los mundos ideales no existen, ¿no es cierto? A mí me gusta lo que hago y a veces me quiero abrir una verdulería. Un día de trabajo con mucha complejidad de las cosas que le pasan a la gente y qué sé yo. Pero el deseo de otro me levanto y se me reactiva. Todo tiene un precio, digamos. Para Los ideales resumirlo. no existen. Los ideales no existen. Entonces, bueno, ahí como que yo fui entendiendo esta lógica de a veces
A mí no me gusta mucho la palabra sacrificio, porque tiene un sentido como un poco feo, ¿no? Pero sí me gusta la palabra el esfuerzo, donde a veces para llegar a un objetivo yo tengo que tener una implementación, una forma de estudiar, y eso es un método para realizar un deseo. El deseo puede ser un examen o puede ser la fantasía esa que uno construye de recibirme y que me dan el diploma. Eso es una escena, una fantasía. Bueno, para llegar a esa fantasía uno lo sostiene desde el deseo y desde una metodología, porque si no esa fantasía muchas veces no llega y uno se empantana y ese deseo no se realiza porque faltó método. Que es excelente lo que estás diciendo. Doctor. Bueno, Gervasio, has emocionado a nuestra conductora con el artículo y por eso estás sentada acá. Lo más interesante es que estás emocionado vos también, porque por lo que veo, escribís lo que crees y lo escribís bien. Suele suceder una cosa con la gente que es dotada en alguna especialidad, ¿no? Ya sea deportiva o intelectual o artística. Cuando vos sos un dotado en algo, en ese algo todo te sale fácil. Cuando vos te encontrás con libros que te escriben de ese algo, o con señores que enseñan ese algo, vos tenés una sensación de déjà vu, que eso ya lo viste, o una velocidad infinita, lo aprendés y como que no hay manera que pierdas el tiempo en algo que te resulta fácil. Sí, entiendo. Por eso es un gran esfuerzo metódico reconocer que el don de la condición tiene que ser implementado y mejorado por el esfuerzo del método, ¿no? Tal cual. Me parece que el artículo lo describe muy bien. En tu vida particular, ¿lo aplicás? Lo aplico mucho. Mira, de hecho, yo empecé a hacer deporte de grande, porque de chico estaba más, insisto, más en la cosa por ahí, la literatura, siempre escribí. Bueno, yo tengo múltiples intereses, no me navegué, ahora estoy con el tema del running, que soy corredor, bueno. Lo cierto, cuando empiezo a correr de grande, en un principio yo me di cuenta que arranqué medio desorganizado. A ver, hay luchas que son de toda la vida. El tema es que ya a uno los enemigos internos no lo gobiernan, ¿no? Lo gobierno yo. Entonces, cuando empecé a correr, empecé a correr solo y me di cuenta que terminaba un poco dolorido. Bueno, fui a un grupo de corredores y ahí me di cuenta también que yo había arrancado de una manera un poco desorganizada y lo estaba sintiendo en mi cuerpo. Porque no elongaba lo necesario, no corría lo necesario. Claro. No es que salía lo loco, no, salí con prudencia, pero no alcanzaba con esa prudencia. Entonces yo me di cuenta que necesitaba de vuelta, me venían las palabras de la cuestión del método. Entonces, ¿qué hice? Me organicé, puse días de salir a correr, me puse en un grupo, me orienté de cuáles son los planos para correr 10 kilómetros, 20 kilómetros. Y así llevo 4 o 5 años de corredor prácticamente sin lesiones. Para escribir te pasa lo mismo. Bueno, para escribir, bueno, yo es una pasión desde muy chico, de que lo hago todos los días, inclusive a veces me siento en una computadora. Yo todos los días cuando termino mi día de trabajo tengo ideas sobre lo que escucho, ¿viste? Yo escribo sobre lo que escucho. Trato de no ir a leer teoría para después escribir. Yo escucho, resignifico, pienso y voy y escribo. Bueno, eso es un esfuerzo también que hago cotidianamente. A veces me siento y no estoy inspirado. Y me pongo a relatar el día de trabajo. Bueno, hoy llegué al consultorio, o hice tal cosa, me ocupé de la nena, de mi mujer, y escribo una especie de redacción de lo que fue mi día. Pero no estaba inspirado para escribir algo quizá de lo mío o otra parte mía que yo tengo que hago de literatura. Sí, me puse a escribir. Pero todos los días, casi prácticamente todos los días, excepto cuando me voy de vacaciones, escribo aunque sea un poquito. Pero también con el Facebook o el Twitter, que me parece también una herramienta piola, que los chicos están volviendo a escribir un poco. Pueden escribir cosas mejores, peores, pero escriben. Pero por lo menos se están volviendo... Claro. Y leen, porque Internet también te obliga a leer y el Facebook. Exactamente, te obliga a leer. Sí, lo aplico. Para mí, ¿sabes qué? Hay una cosa que yo... vos por ahí lo leíste el artículo ese que escribí sobre los psicólogos. Digamos, en la psicología no se puede disociar la persona del método. Si los pacientes captan cuando una persona le está diciendo, bueno, vos te sugiero que hagas esto y vos no lo haces. De alguna manera los pacientes lo olfatean. No son, hay que subestimar a las personas que llegan. Entonces yo tengo como un compromiso conmigo de hacer las cosas medianamente bien, de ser coherente entre lo que pienso y lo que hago. Me parece que todos tenemos que hacer eso, ¿no? Se nos está yendo el tiempo, pero yo te quería invitar, me parece fundamental que los chicos de hoy sepan, o sea, que con el talento solo no alcanza, que realmente para llegar ya sea a ser bachiller o a tener
día de mañana, o sea, los que tienen la gracia de poder seguir una carrera de grado y recibirse, tienen que tener disciplina y método. O sea, que solo con que vos seas muy buena en matemáticas y entiendas todo de una vez, no te va a alcanzar en la vida. Al menos después tampoco te va a alcanzar si tenés la suerte de recibirte y ser profesional para No ser alcanza. un buen profesional. Porque un buen profesional, mira, tiene que tener disciplina, método, estar actualizado, Estar seguir actualizado. estudiando continuamente. Y ese es el mensaje que quería que a través Sí. tuyo le diésemos a nuestros televidentes, a los chicos que Sí, nos miran. está buenísimo. Van Gogh era un inspirado, pero pintaba 16 cuadros por día. Para Claro, lograr el claro, manejo del color y la grandeza, digamos. No nos quedemos solamente con la inspiración. Bueno, espero que vuelvas. Sí, ¿cómo que no? Dale, Ha dale. sido un Muy placer lindo. tenerte en el programa. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos.